Hola, en este vídeo vamos a ver los detalles de la conexión HTTP, así como de proxies y caches. La conexión HTTP tiene tres características muy importantes. Permite el uso de proxies situados en puntos estratégicos de la conexión que implementan nuevas funcionalidades procesando las solicitudes y respuestas que circulan. Además, permite persistencia y paralelismo, de forma que las conexiones se puedan permanecer establecidas durante muchas transacciones y las solicitudes se puedan enviar sin esperar a las respuestas de las anteriores. El dispositivo intermedio o proxy es fundamental hoy día en Internet. Se utilizan en múltiples lugares, por ejemplo, todas las organizaciones tienen un proxy de salida que controla los servicios a los que pueden acceder en el exterior de esa organización los usuarios de la organización. Internet y las intranets de las organizaciones están llenas de cachés que optimizan el tráfico para evitar que este crezca exponencialmente. Todos los grandes portales, estas grandes granjas de servidores, tienen proxies inversos que balancean la carga entre los millones de servidores que atienden a los clientes, controlan la seguridad, la compresión y muchos otros aspectos, y así se utilizan en muchos otros sitios. Las conexiones HTTP se establecen siempre del cliente al primer proxy y luego al siguiente y así hasta llegar al servidor. Esto es necesario hoy en día porque en Internet ya no existe conectividad extremo a extremo y entonces se necesita una característica de este tipo para poder trabajar actualmente. La persistencia se controla con el parámetro connection que cuando lleva el valor keep alive mantiene la conexión establecida y cuando lleva el valor close la cierra. Tanto clientes como servidores tienden a mantenerla durante mucho tiempo para evitar tener que restablecerla como se hacía en las primitivas conexiones. Y el paralelismo lo que permite es enviar muchas solicitudes sin esperar la respuesta de las anteriores. El único requisito es que las respuestas lleguen en el mismo orden que se enviaron las solicitudes. Estas dos características también aceleran muchísimo el tiempo de respuesta en las transacciones. Una caché es un dispositivo que almacena recursos cacheables que bajan en las respuestas de los servidores. De esta forma, cuando lleguen nuevas solicitudes, podrá responder a los clientes con el recurso directamente sin necesidad de pedírselo al servidor o a las cachés de nivel superior. La caché utiliza el URL para identificar los recursos que tiene almacenados. Por eso, al almacenar un recurso, lo almacena junto con su URL y también los parámetros ETAC y last modified que sirven para comprobar si tiene almacenada la última versión de un recurso. Cuando llega una solicitud, si el recurso no está en la caché, se reenvía hacia arriba sin modificarla. Esta solicitud va pasando por las cachés de nivel superior hasta llegar al servidor y luego bajará una respuesta con el recurso que será servido por el servidor o por alguna de las cachés que están por encima. La caché que lo ha pedido simplemente reenvía ese recurso hacia el cliente y lo guarda para futuras solicitudes. Si el recurso está en la caché, entonces tiene que comprobar si es la última versión. Por eso lo que hace es, al llegar a esta solicitud, le añade los parámetros de ETAC y de última modificación y lo reenvía hacia arriba. De forma que las cachés que están por encima sepan qué versión de recurso se pide y también el servidor y pueda servirse la última versión. Si esta versión es la última, ninguna caché tendrá uno posterior, ni siquiera el servidor. Y por lo tanto, todos ellos enviarán una respuesta 304 not modified, que es una respuesta 300, es de redirección, que delega en esta caché la función de servir el recurso al cliente, que es lo que significan las redirecciones. Por lo tanto, el servidor que recibirá esa respuesta enviará el 304 not modified que no lleva el recurso, por eso es una cabecera nada más que consume muy poco tráfico. También las cachés que estén hasta que llegue aquí a este servidor y este entonces transformará ese 304 not modified en un 200 OC con el recurso aquí. Y el recurso, que es lo más voluminoso con mucha diferencia frente a las cabeceras, circulará solo por este tramo y ahí es donde ocupará ancho de banda. Si esta versión no es la última modificación, entonces, alguna caché o el servidor detectarán que tiene una versión posterior y enviarán una respuesta 200 OC con el recurso. Esta respuesta llegará a esta caché, él la reenviará y además guardará esa versión porque sabe que es posterior y que la última ya está obsoleta.
Internet es hoy un enorme repositorio de información donde el tráfico mayoritario son consultas a dicha información que se realizan con primitivas de tipo GET o equivalentes en otros protocolos. Visualizaciones de los vídeos más virales, descargas de las películas de moda, actualizaciones del iPhone, por ejemplo, que generan picos brutales de tráfico, fotos que queremos ver, etcétera, etcétera. Las cachés son las que optimizan ese tráfico si las situamos en puntos estratégicos. Por ejemplo, los navegadores tienen una caché siempre, de forma que se guarden allí los recursos más utilizados por un usuario. Así, ni siquiera tienen que servirse desde una caché externa, se sirven directamente desde el disco del propio usuario. También están los puntos de entrada de una organización, en la interconexión entre redes, entre proveedores, o delante de los servidores, a los que les pueden ahorrar mucho trabajo también. La regla que siguen es que el recurso se envía siempre desde la caché más cercana, de forma que se descargue al núcleo de la red del máximo de tráfico. Esta forma de colocar las cachés y el diseño como un conjunto se denomina red de distribución de contenidos, o CDN, que son los conjuntos de redes de proxies y cachés que optimizan la distribución de contenido en un cierto ámbito de la red. Y hay muchos tipos de CDNs, hay CDNs libres, hay CDNs de empresas, incluso se venden como servicios. Si alguien tiene más interés, pues aquí tiene una referencia donde mirarlo. Esta transparencia ilustra una transacción GET realizada con este navegador Firefox para cargar la página que estamos viendo, que solo tiene un H1 con el texto Hola Mundo. Todos los navegadores tienen las Developer Tools que permiten analizar qué es lo que está pasando en la comunicación entre cliente y servidor. Una de esas facilidades permite ver qué transacciones se han hecho, que es la que está abierta aquí. Estas Developer Tools se abren en la parte de abajo o en uno de los lados de la ventana del navegador. Y aquí muestra que ha sido una transacción de tipo GET generada con este URL de aquí y que ha recibido esta respuesta con esta primera línea. Versión 1.1 de HTTP y 200 OC porque enviaba el recurso. La cabecera está aquí, donde dice que es una transacción de tipo GET generada con este URL y que ha recibido esta primera línea en la respuesta. Y aquí están el resto de parámetros de la solicitud y el resto de parámetros de la respuesta. Aquí indica el agente usuario, es decir, que era Firefox que utiliza este código. Luego los parámetros ETAC y de fecha de última modificación, que son diferentes de los que maneja la respuesta. Y por eso ha enviado un 200 OC, porque esto lo envía no el navegador, sino la caché del navegador, y tiene guardada una versión que se identifica con estos parámetros, y aquí hay una versión posterior, y por lo tanto se va a devolver un 200 OC con la versión última, que es la que tiene el servidor. Después indica aquí está el parámetro host, el connection keep alive, más información para el control de la caché y otros parámetros más. La respuesta dice que es un servidor express, los parámetros de las modified y tag para indicar cuáles son los definitivos, que se guarden en la caché y ya en sucesivas peticiones pueda servir directamente de la caché y ni siquiera tenga que ir al servidor. Y bueno, pues el tipo de contenido, donde se indica incluso que está codificado en UTF-8, el tamaño, el número de bytes de la página, etcétera, etcétera. Y con esto acabamos este módulo. Muchas gracias.